El popular escritor Nicolás Nassim Taleb, autor del Cisne Negro o Antifrágil, ha publicado recientemente un polémico artículo en el que argumenta que el valor fundamental de Bitcoin es cero. Estos comentarios resultan especialmente sorprendentes teniendo en cuenta que Taleb fue una de las personas que en primer lugar se mostró más entusiasta con Bitcoin e incluso recientemente llegó a prologar el famoso libro El patrón Bitcoin de Saifedan Ammous. Es decir, que un antiguo defensor de Bitcoin se ha convertido, a raíz de nuevas reflexiones que ha podido efectuar, en uno de sus más fieros críticos, hasta el punto de aseverar que su valor fundamental, insisto, es igual a cero. El objetivo de este vídeo es justamente el de explicar por qué, a mi juicio, Taleb se equivoca cuando afirma que el valor fundamental de Bitcoin es necesariamente cero. Pero empecemos exponiendo el argumento de Taleb. ¿Por qué Taleb afirma que Bitcoin en realidad vale cero? Pues Taleb parte de una fórmula para valorar activos que es esencialmente correcta. Lo que dice Taleb es que el valor de cualquier activo, y Bitcoin es un activo, es igual a la actualización al valor presente de sus flujos de caja futuros esperados y también del valor residual que tendrá ese activo en el futuro. O dicho de otra manera, ¿cuál es el valor fundamental de Bitcoin hoy? Pues lo que esperamos que valga Bitcoin mañana, más los flujos de caja que abone entre hoy y mañana. Todo ello actualizado, claro, a valor presente, es decir, descontado por el tipo de interés diario. En este sentido, el argumento esencial que emplea Taleb es que Bitcoin no abona ningún flujo de caja, y eso aparentemente es cierto. Por tener Bitcoin como tal no obtienes pagos monetarios, y por tanto el valor hoy de Bitcoin depende esencialmente del valor, del precio que tenga mañana Bitcoin. Y a su vez el precio que tendrá mañana Bitcoin dependerá del precio que tendrá en 2 días Bitcoin. Y el precio que tendrá en 2 días Bitcoin dependerá del precio que tendrá en 3 días Bitcoin. Y podemos seguir alargando este razonamiento hasta llegar al infinito. O dicho de otra manera, y en última instancia, el valor que tiene Bitcoin hoy depende del valor que tenga Bitcoin en el infinito, en el futuro muy lejano. Y aquí lo que dice Taleb es algo que puede terminar siendo cierto. Bitcoin es una tecnología y como toda tecnología algún día será reemplazada por otra tecnología y por tanto el valor a muy largo plazo, dentro de 100, 1000 o 10.000 años de Bitcoin, será igual a cero porque dejará de utilizarse en beneficio en favor de otras tecnologías que la habrán reemplazado. Por tanto, si el valor terminal de Bitcoin es cero, entonces por necesidad su valor fundamental a día de hoy también ha de ser cero. Pero claro, aplicando esta misma lógica, aparentemente también deberíamos concluir que el valor fundamental del oro es cero, porque a muy largo plazo el oro también dejará de utilizarse como dinero y por tanto carecerá de valor. Y aquí Taleb ofrece dos réplicas que son interesantes para justificar por qué el caso del oro no es idéntico al caso de Bitcoin. Por un lado, en el muy largo plazo, el oro es muy probable que siga teniendo algún tipo de utilidad, que el oro se siga utilizando, empleando para algo, ya sea, por ejemplo, para electrónica o para joyería. El oro seguirá siendo demandado, seguirá siendo valioso, aun cuando no sea empleado por nadie como dinero, es decir, como medio de intercambio o como medio de reserva de valor a largo plazo. Y en segundo lugar, el oro sí proporciona flujos de caja, o mejor dicho, flujos de servicios a su propietario. Quien tiene oro disfruta del oro. Quien tiene oro puede exhibir el oro como ornamento, como símbolo de estatus, y eso es algo de lo que disfruta a día de hoy el que tiene oro hoy. Por tanto, podríamos equiparar esa tenencia de oro a un tipo de interés que está abonando el oro a su tenedor. En realidad no es un interés monetario, no es un interés en oro, pero sí es un interés en forma de utilidad. Es un pago, es un servicio en forma de utilidad que está proporcionando el oro, algo por lo que estamos dispuestos a pagar hoy. O dicho de otra manera, alguien podría estar interesado en alquilar oro por los servicios, por ejemplo, ornamentales, que proporciona hoy al que lo posee. Por tanto, el oro, a diferencia de Bitcoin, sí tiene un valor terminal positivo y además el oro sí proporciona flujos de caja en cada periodo y por tanto el valor presente del oro, el valor fundamental del oro no es cero, sino que es un valor positivo, mayor o menor que el precio actual de mercado, pero en todo caso es un valor positivo. Pues bien, este es, en resumen, el principal argumento que emplea Nassim Taleb para justificar por qué cree que el valor fundamental de Bitcoin es igual a cero.
¿Dónde yerra este argumento? Bueno, pues podría equivocarse en dos partes. La primera, casi anecdótica, pero conviene mencionarla, y la segunda, a mi juicio, mucho más importante. Primer error que podría llegar a cometerse. ¿Estamos seguros de que el valor terminal de Bitcoin va a ser cero aun cuando deje de utilizarse como tecnología monetaria? Pensemos que hay bienes que se han dejado de utilizar como dinero y que hoy siguen teniendo valor como objeto de colección. Hay muchos billetes que desde luego ya no son medio de intercambio, pero que sí se emplean como objeto de coleccionismo y que incluso se venden a un valor muy superior al valor que tenían en su momento. Por tanto, no es completamente seguro que cuando Bitcoin deje de utilizarse como medio de intercambio, como dinero, que eso sí es seguro que en algún momento dejará de utilizarse, no es seguro que las unidades históricas de Bitcoin pasen a tener un valor de cero, porque bien podrían demandarse como objeto de coleccionismo por parte de los numismáticos. Fijaos en esta época histórica, que podría ser más o menos amplia, qué tecnología monetaria se estaba empleando y cómo esa tecnología monetaria se materializaba en determinadas unidades virtuales de Bitcoin que ahora mismo yo tengo en mi monedero virtual, no porque vaya a utilizar como medio de intercambio, sino simplemente como custodio de una parte de la historia de la humanidad. Es verdad que uno podría replicar este argumento diciendo que presupone que Bitcoin terminará siendo dinero y que, como terminará siendo dinero, en el futuro los numismáticos querrán atesorar, querrán mantener como objeto de coleccionismo unidades de Bitcoin porque serán unidades históricas de dinero. Pero claro, si uno presupone que Bitcoin va a ser dinero, en realidad está razonando en círculos, porque lo que pretende demostrar Taleb es que Bitcoin no va a ser dinero porque su valor fundamental es cero y por tanto nunca llegará a ser dinero. Pero es que ni siquiera hace falta presuponer que Bitcoin terminará siendo dinero para que su valor terminal sea positivo. Imaginemos que Bitcoin es una burbuja absoluta, un objeto de especulación masivo como se han visto pocos casos en la historia. Bueno, pues incluso así podría tener interés para los coleccionistas futuros atesorar, mantener, comprar unidades de Bitcoin como símbolo de euforias especulativas pasadas. Por ejemplo, como quien atesora títulos de acciones de la compañía del Mississippi de John Law. En todo caso, si esta fuera mi crítica fundamental al argumento de Taleb, sería una crítica relativamente débil, porque lo que estaríamos diciendo es que el valor fundamental de Bitcoin, el valor que debería tender a prevalecer en el caso de Bitcoin, es aquel valor que podamos esperar que estarán dispuestos a pagar los coleccionistas en el futuro por Bitcoin, lo cual no parece que sea una conclusión que agrade demasiado a ninguno de los usuarios de Bitcoin. Pero es que existe otra razón mucho más importante por la que creo que Taleb está equivocado, y es cuando considera que los flujos de caja o los flujos de servicios valiosos que proporciona la tenencia de Bitcoin en la actualidad son cero, es decir, que quien tiene Bitcoin nunca recibe ningún flujo de caja, o mejor dicho, ningún flujo de servicio. En la medida en que Bitcoin pueda ser utilizado como medio de intercambio o como depósito de valor, el tenedor de Bitcoin claro que está obteniendo un servicio. Está obteniendo aquel servicio que proporciona a su tenedor cualquier dinero, el servicio de la liquidez. Liquidez es igual a estabilidad de valor o a mayor estabilidad de valor que otros activos alternativos cuando intentamos transferir ese valor en el espacio, medio de intercambio, o en el tiempo, depósito de valor. En la medida en que los tenedores de Bitcoin crean que pueden ser capaces de transferir valor en el espacio o en el tiempo a un menor coste, a un menor sacrificio que con activos alternativos, por ejemplo porque estimen, porque esperen que va a haber una alta inflación, porque va a haber confiscaciones gubernamentales de activos alternativos a Bitcoin, por la razón que sea, entonces Bitcoin sí les está proporcionando un servicio de liquidez. Les está proporcionando, si lo queremos, una especie de servicio de caja de seguridad donde proteger con las mayores garantías su patrimonio de cualquier tipo de rapiña externa. ¿Están los agentes económicos dispuestos a pagar algo por esos servicios de liquidez? Por supuesto que sí. Cuando un agente económico atesora dinero en lugar de estar invertido en activos que proporcionan un rendimiento monetario explícito, lo que está haciendo ese ciudadano es renunciar al rendimiento monetario explícito a cambio de recibir ese rendimiento implícito, ese servicio valioso que es la liquidez.
Está dejando de cobrar intereses a cambio de mantener en su propiedad un activo líquido cuyos servicios de liquidez considera más valiosos, más importantes que esa rentabilidad monetaria explícita que podría obtener invirtiendo en el activo menos líquido. A su vez, ¿los ciudadanos están dispuestos a pagar por servicios de cajas fuertes en los que proteger su patrimonio? Pues hay ciudadanos que sí, y esas cajas fuertes lo que hacen es incrementar la seguridad de tu dinero. Es decir, en cierto modo lo que están haciendo es incrementar la liquidez a lo largo del tiempo de esos artículos que estás atesorando en las cajas fuertes. Si la liquidez es valiosa y los agentes económicos están dispuestos a pagar por ella y hay un activo que proporciona servicios de liquidez, entonces el valor presente de ese activo será positivo y no cero porque será un proveedor de esos servicios de liquidez valiosos. Ahora, fijémonos que este argumento aparentemente presupone aquello que quiere demostrar. Hemos dicho, si los tenedores de Bitcoin pueden transferir Bitcoins en el espacio o en el tiempo a un valor estable, entonces Bitcoin será útil, entonces Bitcoin tendrá valor. Pero evidentemente para que se pueda transferir valor a través de Bitcoin en el espacio o en el tiempo, Bitcoin ha de tener valor. Y si lo que estamos intentando hacer es dilucidar si Bitcoin tiene un valor fundamental o no lo tiene, en el fondo lo que estamos diciendo es que para que Bitcoin tenga valor fundamental hay que presuponer que Bitcoin tiene valor fundamental. Y eso, claro, sería una petición de principios. Pero en realidad no hemos dicho eso. Lo que hemos dicho es que para que Bitcoin pueda tener un valor fundamental positivo, Bitcoin ha de tener algún tipo de valor que sea estable. Es verdad que en origen ese valor de Bitcoin relativamente estable puede ser un valor que no venga justificado por su valor fundamental. Quizá es un valor estabilizado que se ha logrado por meras euforias especulativas alrededor de Bitcoin, o porque hay una comunidad de Bitcoin que estaba muy convencida, racional o irracionalmente, de que Bitcoin se iba a convertir en dinero, por ejemplo, porque al margen del valor tiene muy buenas propiedades objetivas para ser dinero, y decidieron apostar firmemente en que Bitcoin iba a ser dinero, como demandando Bitcoin y reteniéndolo en sus balances. Basta con que Bitcoin tenga algún valor moderadamente estable para sus tenedores prospectivos para que Bitcoin adquiera valor fundamental, es decir, para que el valor de Bitcoin en el equilibrio intertemporal del conjunto de la economía sea positivo. Da igual cuál haya sido el origen de ese valor, lo importante es que una vez posee un valor que es moderadamente estable, ese valor moderadamente estable puede convalidar un valor fundamental. En la medida en que los agentes económicos pueden empezar a utilizar como dinero un activo que, por la razón que sea, ha adquirido un valor moderadamente estable, razonablemente estable para sus tenedores, entonces ese activo empezará a proporcionar servicios de liquidez a sus tenedores y, por tanto, ya tendrá un valor fundamental positivo. O dicho de otra manera, quizá el origen del valor racional de Bitcoin esté en una irracionalidad de origen, pero eso ya es irrelevante. Lo que cuenta es si a día de hoy Bitcoin es útil para sus tenedores. Y si lo es, si ya es un activo en el que resulta más conveniente hacer transferencias espaciales o temporales de valor en relación con las alternativas que algunos agentes se podrían plantear utilizar, entonces, repito, el valor fundamental de Bitcoin será positivo porque algunos agentes lo valorarán más que sus alternativas para efectuar estas transferencias espaciales o temporales de valor. Y es ahí donde Taleb se equivoca, en no reconocer que los activos monetarios proporcionan servicios de liquidez, y en la medida en que, por el motivo que sea, Bitcoin se haya convertido en un activo monetario, Bitcoin ya puede empezar a proporcionar servicios de liquidez que dotan a Bitcoin de un valor fundamental positivo. Ahora bien, aunque la crítica de Taleb pueda ser incorrecta, cuidado, porque sí pone de manifiesto un peligro cierto para la comunidad de Bitcoin. Si Bitcoin actualmente todavía no es un activo monetario, es decir, si los tenedores de Bitcoin, si la mayoría de tenedores de Bitcoin no almacenan Bitcoins por los servicios de liquidez que les proporcionan, sino porque están apostando a que Bitcoin se terminará convirtiendo en dinero y que eso provocará que su valor se incremente mucho y por tanto que quienes han efectuado esa apuesta hoy van a ganar mucho dinero, es decir, si todavía hay mucha gente que está apostando porque Bitcoin va a ser dinero y no está almacenando Bitcoin porque Bitcoin para ellos ya sea dinero,
existe un riesgo cierto de supervivencia de Bitcoin. Y es que si, repito, mucha gente sigue almacenando Bitcoins por la perspectiva de que sea dinero, por la perspectiva de que se va a convertir en dinero y no porque ya lo sea, no porque ya tenga un valor para ellos suficientemente estable, sino porque esperan que va a tener un valor estable, en la medida en que esa estabilización de valor futuro se vaya alargando, se vaya retrasando en el tiempo, es decir, en la medida en que los servicios de liquidez que puede llegar a proporcionar Bitcoin se vayan retrasando en el tiempo, puede terminar sucediendo que gran parte de la comunidad se canse de esperar, que parte de la comunidad empiece a volverse pesimista sobre las perspectivas de futuro monetario de Bitcoin, y entonces, si eso fuera así, Bitcoin sí podría entrar en una espiral de la muerte, como describe Taleb. Si la gente deja de almacenar Bitcoins porque considera que Bitcoin ya no va a ser dinero, porque ha esperado mucho a que se convierta en dinero y no termina llegando ese momento en el que se convierte en dinero, entonces el valor de Bitcoin empezaría a caer, otros usuarios empezarían a deshacerse, a desprenderse de Bitcoin, su valor se desestabilizaría, aquellos que mantenían almacenadas Bitcoins porque sí ya lo estaban utilizando como dinero debido a su estabilidad de valor, ante tal desestabilización de valor podrían decidirse a abandonar el barco de Bitcoin y entonces podría ser que su valor terminara cayendo a cero. Es decir, es un equilibrio que no hay que descartar absolutamente. Mi crítica a Taleb no es porque un valor de Bitcoin igual a cero sea un equilibrio posible, sino porque Taleb considera que es el único equilibrio posible. Y desde luego no es el único equilibrio posible. En la medida en que Bitcoin adquiera estabilidad de valor suficiente para sus tenedores como para compensar a esos tenedores a mantener Bitcoins en sus saldos de tesorería, entonces el valor fundamental de Bitcoin no será cero, sino que será positivo.